Muchas gracias por estar en esta emisión de El Refugio Iglesia Cristiana. Nos quedan 11 sesiones todavía de Jornada Libertad. En la primera sesión hablamos acerca de que Dios es omnipotente para librarnos de las tentaciones, del pecado que Satanás nos pone enfrente. Pero también tenemos que reconocer que cuando algo Dios le llama pecado, nosotros simplemente tenemos que dejarlo, dejar de hacerlo. Eso es importante. Así que quédate en esta emisión. Hoy estaremos hablando acerca de la importancia de rendir nuestra vida al señorío de Jesucristo. Y otra cosa bien importante, no te dejes acorralar. No vayas a los lugares donde la tentación te acorrala, porque la palabra de Dios dice que Satanás hará lo imposible para que nosotros caigamos en esas redes. Se va a disfrazar hasta como un ángel de luz. Gracias por estar en sintonía. Invita a tu familia. Un escritor hace muchos años escribió, Oswald Chambers, dijo: si el Espíritu de Dios, hablando del Espíritu Santo como el que detecta las minas, si el Espíritu de Dios detecta algo que está mal en ti, Él no te pide que lo corrijas, ni siquiera que le expliques lo que has hecho. Él te pide que aceptes la luz de Dios acerca de esa situación y Él lo va a corregir. ¿Sabe qué? Un hijo de Dios, cuando hizo uno de esos pecados inocentes, lo confiesa al instante. Se desenmascara ante Dios y dije: ya pequé, Dios, ya lo hice, te pido perdón. Pero un hijo de las tinieblas dirá: momento, pastor, déjame explicarte por qué sucedió. ¿Yo qué puedo hacer? Me lo explicas y me convences, pero no te puedo perdonar. Desafortunadamente, me puedes convencer con tu explicación y yo te digo: sí, mano, eres ser humano y caíste, pues échale adelante, ¿no? Y tú dices: ay, al pastor lo convencí y me dijo que tengo razón. Pero ante Dios, ¿sabe, iglesia? La victoria llegará cuando aprendamos a ser sensibles al Espíritu Santo. Hay mucha gente que hoy por diversión va a las líneas de batalla de antaño, de la Segunda Guerra Mundial, como distracción, con un detector de metales para buscar fragmentos de metralla, de bombas, de minas, de granadas, y van allá y dicen, y empiezan a escarbar y encuentran fragmentos por la tecnología que está tan accesible hoy. ¿Sabes? El Espíritu Santo es quien nos ayuda a detectar todo esto, y la victoria llegará cuando aprendamos a ser sensibles al Espíritu Santo y a vivir conforme a su voluntad y no solamente conforme a nuestros deseos. Después de la caída, cuando Adán oyó que el Señor se paseaba por el huerto, él sintió temor, algo que nunca antes había experimentado. Esa emoción del temor no estaba en el corazón del ser humano. Y cuando escuchó la voz de Dios que le preguntaba: ¿dónde estás, Adán? Por fin sale Adán y le da una excusa, una explicación. Momento, Señor, yo te lo puedo explicar. ¿Te digo por qué me escondí? Sí, dime por qué te escondiste. Es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Qué explicación tan infantil. Y siempre nuestras explicaciones ante Dios dice: no me hagas reír con eso. El Señor le pregunta porque Él quiere seguir. Él se pone como al nivel de Adán para entender esa plática, ese argumento, y le dice: a ver, pero ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cómo es que descubriste eso? ¿Cómo es que descubriste eso? Y entonces Dios da el veredicto y le dice: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y sigue siendo lo mismo con nosotros. No expliques a Dios, no lo vas a convencer.
Cuando te des cuenta que no puedes convencer a Dios, que tus explicaciones no son válidas, también te vas a dar cuenta y vas a empezar a entender que aunque se lo expliques a tu esposa, a tus hijos, al pastor, es lo mismo, porque es un mismo ser humano. Quizá te comprenda, quizá te acepte, quizá te anime, pero no te puede perdonar ni te puede salvar. Me imagino que Adán y Eva tuvieron mucho ese diálogo. ¿Y qué le decimos? ¿Y cómo se lo explicamos? ¿Y qué le decimos? Y llegaron a esto. Pues vamos a decirle. Pues que andamos ahí y sucedió esto. Y teníamos miedo, entonces nos escondimos. Y pues nos hicimos esta vestimenta. Adán se escondió. Entonces, las minas terrestres en el camino del creyente son reales. Para esta primera semana estamos sentando unas bases bien importantes, porque el próximo domingo y el siguiente martes empezamos con la mina del orgullo y cómo desenmascarar el orgullo, porque sabes que de allí se fundamenta el pecado. El pecado en su núcleo es orgullo, lo hablamos hace semana. El pecado en su núcleo es orgullo. Lo necesito, yo puedo, soy capaz, me lo merezco. Orgullo, orgullo, orgullo. La oración en su núcleo es humildad. Señor, contra ti he pecado. Y de allí del orgullo, allí comenzamos esa cuesta. Mire, que yo voy adelante ya hace semanas. Y mientras estaba leyendo dije, Señor, ayúdame. ¿Quién me va a desenmascarar las actitudes orgullosas? Porque a veces mi esposa ya me da porque es mi esposa. Dice, bueno, lo mereces, esposo. Y de repente viene Dios y dice, no, el único que se lo merece soy yo. Y alguien tiene que venir y ayudarnos en ese proceso. Y el Espíritu Santo, que es tan amoroso, pero es tan tajante. ¿Sabía usted eso? Una espada de dos filos. Viene y dice, lo cortamos, lo quitamos. Vamos a ir concluyendo. Escriba usted cómo evitar ser acorralado. ¿Cómo evitar ser acorralado? Y usted se acuerda de esta historia de los perros bravos. Va usted a pensar en eso. Porque la mayoría de los que estamos aquí hemos sido acorralados por perros bravos. Vas por la calle y sale uno ladrando y le gritas y eso hace que salgan otros 10. Y entonces te das cuenta que no tienes nada y haces que agarras una piedra y le dices, ¡hey, perro! Y cuando ves está otro acá y no tienes nada. Ahora, de niño yo fui acorralado mucho por los perros. A mí me mordió un perro y me quitó un trozo del talón. Por eso no puedo correr bien hoy en el fútbol. Pero sí, me quitó un trozo de carne, así tengo una cicatriz grande ahí cerca del hueso aquí atrás y eso me hizo muy temeroso de los perros. Mi abuela me mandaba a hacer mandados allí con vecinos que tenían perros y me dijo, búscate una buena vara, que sea larga y que sea gruesa. Cuando los perros salgas no les grites. No se te ocurra agarrar una piedra, porque si la avientas te quedaste desarmado. Sabio, ¿no? Así que una vara, no sueltes tu vara y si en caso que estás siendo acorralado, como que te hincas un poquito, puedes decir, y comienza a repartir. Eso, porque te pueden brincar y eso era. Entonces yo siempre ya tenía mis lugares porque cuando llegaba ya cerca de mi casa no había perros y allí escondía mis varas. Cuando íbamos otra vez, me tocaba ir a veces con mi hermana Belinda, recogíamos nuestras varas y aprendimos a pegarle a los perros. Pero hoy ya no tengo ya no quiero ir a los perros bravos. Tengo unos perros por aquí bravos, pero les echo el carro. Entonces, le doy un consejo, evite usted ser acorralados, no ande por donde hay perros bravos, ¿sale? Sí, y no le estoy hablando de esos los caninos, sino estoy hablando de las minas. No evite usted ser acorralado. Mire, usted no tiene que ser víctima de las maquinaciones de Satanás. Cuando su vida está dirigida por la dirección de Dios, Él te va a decir, por aquí no. O sea, si hay otro camino donde no hay minas, Él te va a decir, por aquí no.
O sea que evita ser acorralado. Estas semanas son cruciales y tengo esa confianza que Dios va a exponer el por qué nosotros somos tan fácilmente víctimas de los fracasos. Y nos vamos a dar cuenta que es porque no entendemos la dirección del Espíritu Santo y vamos por el lugar donde no tenemos que ir. Porque Dios dice que su Espíritu nos guiará con seguridad. El Salmo 23, tu vara y tu callado, dirección. Y aun cuando tienes que pasar por el valle de la sombra y de la muerte, dice que Él va con nosotros, Él nos guía. Allí está el buen pastor. Entonces, a través del campo de batalla de las minas, ahí está con nosotros. 1 Corintios, el versículo de esta semana: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación. No tienes por qué ser acorralado. Dios le ha dado recursos que tú necesitas, ya te los dispuso. Antes de su muerte, Jesús dijo a sus seguidores: si vosotros permanecéis en mí, palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8, 31 y 32. Mire, tienes que entender que estamos en una guerra espiritual. Mucha gente se levanta hoy día, y creyentes en Jesucristo, y sale a la calle sin pensar dos veces que va a haber minas en el camino, porque Satanás te quiere destruir. Escriba allí un paso clave hacia nuestra victoria espiritual. Un paso clave. Este es algo de esas bases importantes. Y un paso clave hacia nuestra victoria espiritual se produce cuando nos damos cuenta de que tenemos un enemigo que representa una amenaza real. Un paso clave es darnos cuenta que tenemos un enemigo que es una amenaza real, se llama Satanás. Cuando tú dices: si tengo un enemigo, tengo un Dios omnipotente, pero tengo un enemigo. Y cuando tú te das cuenta de esta situación, es que vas a saber buscar cómo combatirlo. 2 Corintios 10:4 dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mire, le decía hace un momento que Cristo pagó todo por nosotros y Él, en el tema de una victoria, Él nos ayuda. Cuando nos damos cuenta que somos aceptados, amados y perdonados, vamos a querer evitar el camino de los perros bravos. El apóstol Pedro escribió, 1 de Pedro 5, 8 al 9: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien se quiere comer, a un creyente, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. También tenemos que entender lo que el profeta Jeremías dijo, Lamentaciones 3, 22 y 23, y dice que nunca decayeron sus misericordias, que son nuevas cada mañana, y grande es su fidelidad. Ahora, quizá usted ya pisó una mina horrorosa. Es la realidad en este lugar. La mayoría de los que han llegado a la congregación y los que ya estamos, ya hemos pisado minas y nos han herido gravemente. Por eso es que hay tanta gente mutilada espiritualmente, emocionalmente, pero también en muchas áreas como la economía, la salud, aún el cuerpo físico, porque ya pisamos, no supimos, Satanás nos acorraló y explotó. Y entonces dice: una vez más podré volver a caminar bien. ¿Sabe usted que cuando en estos países donde la gente es víctima de las minas terrestres o antipersona que le llaman, llega mucha ayuda humanitaria para las prótesis? Y después de que una persona es mutilada, llegan la asistencia mundial de beneficencia y les comienzan a hacer prótesis.
porque les crean una esperanza. Entonces hay gente que le hacen las piernas, no es lo mismo, pero comienzan a caminar. Mucha esa gente son los que están corriendo en los Juegos Paralímpicos, gente que ha sido mutilada por una mina, les ponen una prótesis en el brazo. La esperanza que tenemos en Cristo es que Él puede hacerlo completamente nuevo, ¿verdad? Él lo puede hacer completamente nuevo. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 6, 10 al 13, él dice: fortaleceos en el Señor. Si usted lo busca en la Biblia, vaya usted a la Biblia, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Vamos a ir terminando en unos minutos. Efesios 6, 10 al 13. Rápidamente tome su Biblia. ¿Llegó allí? Sí llegó. Efesios 6, 10 al 13. Lo lee conmigo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto. Si se dio cuenta que muchos de los versículos que estamos leyendo son de Jornada de Libertad 1, cuando el enemigo ataca. Pero también el apóstol Pablo en el versículo 18 nos exhorta a orar sin cesar, porque hay victorias que obtenemos a través de las rodillas. Recuerde usted que no está solo. Los discípulos en una ocasión se encontraban en el mar de Galilea en una embarcación y se sentían atemorizados, pero Jesús vino a rescatarlos. Ellos hicieron estallar una mina de temor y dijeron que se iban a morir. Jesús vino y les dijo: tranquilos, aquí estoy yo. Y es lo mismo que nos dice en este día, al inicio de Jornada de Libertad. Nos ponemos de pie, por favor, y quiero concluir solamente. Fíjese que estoy sumamente esperanzado, estoy emocionado. Sé el riesgo que corremos, todo lo que está en juego en esta semana. Ayer yo estaba hablando con los que oramos y dije: Jesús en un tiempo de su ministerio tenía 70 personas que envió de dos en dos a hacer su obra, y la hicieron bien. 70. Pero tenía un círculo más pequeño, que eran solamente 12 personas que les llamó sus apóstoles o sus enviados, 12, con quienes compartió cercanamente su vida durante 3 años y medio que dicen que duró su ministerio. Y a ellos les enseñó las cosas del reino de los cielos. Caminó, comió, paseó, anduvo con estos 12, los sacó de su entorno y los llevó al entorno de Cristo. Ahí los cargó, los llevó por muchas regiones. Pero muy a menudo vemos que Él separa a 3 de sus discípulos y a ellos les enseñó en la tierra, mientras habitaban en un mundo físico y natural, cosas sobrenaturales, espirituales, aún celestiales, como la transfiguración. Solamente a 3 que cargaba. Les enseñó el poder de la resurrección en la casa de Jairo. Les enseñó la gloria que Él tenía, pero que se la había despojado en el monte de la transfiguración. Y es igual hoy en día. Podemos ser un grupo diverso, numeroso de personas, pero tienes que aplicar tu voluntad. Tienes que rendir tu vida al señorío de Cristo para entrar en los 70 primeros. Y como ser de los 70 tendrás acceso a algo. Vas a disfrutar una libertad. Pero cuando eres enviado, cuando te toma ese yo te escojo a ti, apóstoles, te saca de la vida en que tú llevas. Tú ya no serás pescador de mojarras, ahora vas a pescar hombres. Va con Mateo y le dice: ya no vas a cobrar los impuestos. Tú tienes
un perfil muy alto en lo que has sido instruido, y tú vas a ser el primero que vas a escribir en papel acerca de mí. Y Mateo se convierte en el primer evangelista que escribe, que plasma sobre Cristo. ¿Por qué? Porque tenía ese conocimiento. Comienza a tomar 12 y los lleva a un círculo más interno. Y si tú quieres todavía conocer más a Dios, tendrás que pertenecer a ese círculo tan cerrado de los 3. Y ahí es cuando vas apartándote más y más de esta vida. Jornada Libertad se trata de eso. Jornada Libertad no es porque vengo un domingo y lo que cacho aquí. Jornada Libertad lleva una disciplina espiritual, una devoción como iglesia, pero va a traer resultados muy marcados. Levante su mano conmigo y diga: resultados muy marcados, porque ese es Cristo. Miren, Cristo vino y partió la humanidad, en la historia de la humanidad, en antes y después. Y aún los que dicen no creer en Cristo, otras religiones dicen: ¿antes de Cristo o después de Cristo? Después de Cristo. No, antes de Cristo, porque es tan inmenso su poder que aún dividió en antes y después. Él vino. La gente dice: nunca ha venido, pero la historia se divide antes y después de Cristo, porque es su poder. Y cuando una vida se rinde completamente a el señorío de Jesucristo, su vida también se divide en un antes de Cristo y después de Cristo. Entonces tú dices: antes de Cristo yo vivía como el antiguo pacto, ajeno a la ley, sacrificaba a los ídolos, hacía todo esto, pero no había una cercanía con Dios. Pero después de Jesucristo, cuando yo entro al nuevo pacto, ahora yo honro, yo vivo para Él. Y eso está marcado. Jornada Libertad hará ese parteaguas. Ahora, alguien para guiarme por el campo minado. Mira, el soldado que está en el campo de batalla sabe muy bien que hay minas delante, detrás y por los costados, pero no por eso se queda paralizado y dice: no salgo más. Por eso ya no salgo. Tampoco puede marchar adelante sin considerar las tácticas del adversario. ¿Y sabes por qué? ¿Sabe usted por qué? No, ya no tiene su lápiz, pero quédese en la mente. ¿Sabes por qué? Porque ha sido entrenado para una tarea. Y cuando tú y yo somos entrenados para una tarea, vamos a obtener como base de ese entrenamiento 3 cosas. Primero son habilidades, lo dice conmigo. Número 1, habilidades. Número 2, determinación. Y número 3, previsión. Cuando tú comienzas, por eso tenemos el libro, y yo quería que todos lo tuvieran en formato físico. De hecho, ahí tengo como 30 todavía, pero no se los voy a dar. Usted ahí habla con Manuel y él sabe cómo va a ser un trabajo. Pues usted tiene que demostrar que quiere hacer algo más. Yo dije: el sábado oramos 7:30 de la noche y empezamos juntos. Yo quería que estuviera lleno este lugar, pero solamente vinieron unos. Aquí está su libro, los demás lo tendrán de una forma digital. Y que no es tan bonito leer en esto, es más bonito subrayar y escribir y vamos ahí, lo cargamos por todos lados. Pero mire, por eso se requiere una tarea. El soldado que va al entrenamiento es el que puede ir a la guerra. El soldado de Cristo, el discípulo de Cristo, que le puede ser útil al reino de los cielos, él es el que invierte tiempo en ser entrenado. Y allí es donde él obtiene habilidad, determinación y previsión. Y solamente quiero hablar sobre la tercera cosa, que es la previsión. Previsión quiere decir capacidad para poder discernir. ¿Qué va a discernir? Movimientos del enemigo. La ubicación. Va a tener previsión, capacidad de discernir. Y eso nos hace falta como creyentes. Por eso yo digo: por eso yo no veo eso, por eso no frecuento ese lugar, por eso evito estas amistades, porque quiero prever dónde. Digo: ya sé que allí soy vulnerable. ¿Sabe usted también que las guerras no se ganan precipitadamente? Vámonos a la batalla. No se hace así. Hay un plan. Hay un mapa de la zona, de las operaciones que se llevan. De la misma manera, Dios no nos pretende enviar y que vayamos a esa batalla a ciegas, porque sabe que hay consecuencias devastadoras. Por eso no vamos a ciegas. Tenemos responsabilidad. Pablo nos advierte, Efesios 5, 15 al 17: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Concluimos. Cuando usted y yo pisamos una mina, ocurre una explosión. Puede que no nos demos cuenta enseguida el alcance del daño, pero podemos predecir que va a afectar nuestro entorno en incontables maneras. Y esa es la razón por la que necesitamos saber cómo detectar, identificar y protegernos de la destrucción que se produce. Y eso lo aprendemos a los pies de Cristo. Mientras más aprendamos de Dios, ¿lo puedes decir conmigo después de mí? Mientras más aprendamos de Dios, más sabremos cómo enfrentar a nuestro enemigo. Dios escribe, mire, ya esto nos repita, pero la Biblia dice que Satanás es mentiroso desde el principio. Eso dice la palabra, Dios diciendo, Él dice es mentiroso desde el principio. Él nos enseña, dice, no te creas. ¿No le ha tocado a usted una persona que es tan mentirosa que llega y te comienza a decir y tú sabes, dice, ¿cómo le hace para pensar que eso que me está diciendo lo creo? No sabes si reírte o dormirte, pero lo tienes que escuchar, ¿no? Y al final dices, vino alguien que me dijo puras mentiras. Ya, si te has encontrado a esas personas, ¿verdad? Es así como que tan curioso, ¿no? Y a veces Satanás viene y te dice algo y Dios está riéndose. Pero tú no te volteas, Padre, ¿qué es verdad? No, tú dices, ¿en serio? ¿Es oro? ¿De verdad? ¿Y cuánto vale? ¿30 pesos el gramo? Dame 50. Y Dios está diciendo, ¿no sabes que Él es mentiroso desde el principio? Pero tú no preguntas, así que tú crees que hiciste el negocio de tu vida y después te das cuenta que estás por la ruina. ¿Por qué? Porque no te volteaste a preguntar. Oramos, tomamos de la mano a su familiar allí, cada uno. ¿No tiene usted familiar aquí en este lugar? Agarre usted a alguien en la fe allí, oramos un momento. Qué aventura, jornada de libertad. Y qué contento estoy porque tenemos 12 semanas. ¿Cuántas semanas? No hago que usted pueda confesar, no creo que es nomás así, porque la gente dice, no sé, creo que hoy nomás, no, 12 semanas por delante. 12 semanas por delante. En medio de eso tenemos días de gloria. Va a ser un verano explosivo como hemos venido. Dios va a obrar. Espíritu Santo, tan agradecido estoy con... Una vez más te digo, deseo de todo corazón que esta transmisión haya sido de beneficio para tu vida. Si en algo podemos ayudarte, no dudes en enviarnos un mensaje a través de las redes sociales como el Refugio Iglesia Cristiana o también en nuestro teléfono que ha aparecido en tus pantallas. También tenemos para obsequiarte un libro digital. Si tú así lo deseas, solamente contáctanos por este medio y yo creo que vas a ser muy beneficiado. Nos quedan 11 sesiones por delante. Te invito a que no te pierdas ninguna de estas. Nos vemos hasta la próxima. Tengo los pies en la tierra y mi mente en el cielo. Su corazón es mi casa, mi máxima debilidad. Jesús huesos secos y vivir contigo. Quiero yo. De su mano olvidaré. Nadie es como Él, nadie es como